¿Cómo haces cuando tienes un negocio repartido por diferentes lados del mundo? Cosa que es lo que sucede cuando trabajas por Internet. Si tienes un negocio en digital, si tienes un negocio en redes sociales, utilizando todo lo que tiene que ver con Internet y estás trabajando con personas, ¿cómo hacemos para poder mantener realmente el contacto? ¿Cómo haces contigo mismo? Para empezar, ¿cómo haces con tu futuro equipo? Por si no me conoces, me llamo Tisha Clemets y en este canal Tisha Emprendedora estás aprendiendo claves para tener éxito llevando adelante tu negocio de marketing en red, en las redes sociales, por internet, de forma digital. Y te estoy enseñando los pilares de cómo hacer esto, tanto por la parte de mindset, como por la parte de estrategias, como por supuesto con la parte de tecnología, especialmente dirigida a mujeres que no se llevan demasiado bien con la tecnología, que son la mayoría de las que conozco yo al menos. Una mayoría. El cuarto pilar para tener éxito, por supuesto, es que seas muy bueno haciendo lo que haces y eso te lo va a enseñar tu empresa de marketing en red, si estás en marketing en red, y si no, pues lo tendrás que aprender de tu forma de trabajo. Pero vamos al tema de la distancia y lo quiero tocar desde varios ángulos. ¿Cómo haces para mantenerte tú conectada, caliente, activa, moviéndote? Eso por un lado. ¿Cómo haces para que tu equipo se mantenga conectado, caliente y activo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Así que empecemos por ti mismo, que no, uno mismo es siempre la primera persona por donde tenemos que empezar, donde tenemos que centrar nuestros objetivos. Y siempre, siempre se nos dice, tienes que estar conectados, tienes que mantenerte cerca del fogón, cerca del fuego, ¿no? Para eso llevemos 2 años teniendo el privilegio de tener las convenciones de empresa en formato digital. Podemos asistir a eventos, podemos asistir a casi cualquier cosa por formato digital. Y me parece importante asistir, porque cuando puedes asistir en directo y estar chateando con gente en el chat al mismo tiempo y así, no es lo mismo que estar en persona, cierto, pero te permite estar realmente conectada. Y esa es una primera clave. Si tú te enfrías, tu negocio se enfría. Tienes que mantenerte con entusiasmo, tienes que mantenerte en caliente, tienes que mantenerte en movimiento. Entonces, intenta conectarte a todos los eventos que puedas asistir dentro de lo que sea razonable en tu agenda, pero intenta conectarte a eventos y participar en directo, ya sean las convenciones grandes de tu empresa, ya sean eventos de formación para aprender. Por ejemplo, un ejemplo personal, estoy lanzando nuestra comunidad en un nuevo espacio y de eso te voy a hablar en un momento, pero parte de eso es que han hecho una cumbre de formación y ayer y hoy estoy 5 horas cada día conectándome para aprender más sobre cómo trabajar con esta clase de comunidades online. Entonces, siempre estarte formando, siempre estar conectada a aquellos grupos que te importan, siempre estar recibiendo información para mantener tu nivel de motivación e inspiración en alto. Esa sería una primera clave destinada a trabajar contigo. Ahora, ¿cómo hacemos con los equipos? Y con los equipos también hay una... Puede ser un poco peliagudo y depende mucho del tipo de persona. Hay gente que ya está acostumbrada. Yo pues llevo toda mi vida trabajando y hecho toda mi vida cuando era pequeñita. Éramos familia de... A ver, te cuento un poquito de mi historia. Yo nací en Mallorca, pero mi madre es nacida en Argentina, hija de andaluces que emigraron a Argentina. Entonces, a principios del siglo XX, esa parte de mi familia emigró a Argentina, mi madre nació allí y ella volvió a emigrar y se fue a España. Entonces mis familiares estaban lejos. Por parte de padre, mi padre es sueco, había estado viajando por un montón de lados del mundo, no estaba con nosotros. Entonces yo nací en Mallorca y me comunicaba con mis abuelas por teléfono y cuando empecé a saber escribir, me escribía cartas con mis abuelas y con mis tíos y así con el resto de mi familia. Entonces yo me he criado trabajando a distancia. Primero con mi familia, después mis primeras relaciones de pareja fueron a través de internet. O sea, estoy muy acostumbrada a eso y hay gente que también lo está, no todos. Entonces, tenemos las consabidas fuentes de comunicaciones. WhatsApp no es mi favorito, ciertamente no lo es, porque si bien es súper, súper popular, los hilos de conversación en WhatsApp son un jaleo y la forma de mantenerte al tanto con los mensajes no leídos es casi imposible. Entonces, si tienes muchos mensajes, como es mi caso, WhatsApp no es lo más recomendable, pero es una buena forma de estar en contacto. Segundo punto, Telegram es uno que ha sido mucho mi favorito. Si quieres ese modelo de grupos, ese modelo de grupos con hilo de conversaciones, Telegram permite que los grupos sean más grandes, entonces en ese sentido muy bien. Y puedes tener otro formato de grupos. Voy a ir con más estrategias aparte de esto, pero
Dentro del formato de grupos tenemos la opción de mensajes por escrito y por supuesto hacer charlas y Zoom. A ver, esto es algo que venimos haciendo 2 años, esto no es ninguna novedad, no voy con eso en el canal exactamente, pero hacer énfasis en tener una comunidad en que la gente realmente se pueda mantener conectada es algo muy muy bueno. Yo estoy ahora experimentando, como dije hace un momento, estoy aprendiendo una herramienta nueva que se llama Circle y ahí es donde he trasladado la comunidad tanto de los líderes de los distribuidores de mi equipo, perdón, están en este espacio y también los alumnos de mi curso de redes sociales Empodérate Online, estamos migrándolo también a este espacio porque agrupa las ventajas de un grupo de conversación como pueda ser Telegram o WhatsApp o similar. Se asemeja a un Facebook en el sentido de que hay publicaciones con sus comentarios abajo, así que está todo muy ordenado, pero también hay espacios temáticos para que la información pueda estar mucho más organizada. Y un punto que me encanta es que cada persona tiene su pequeño perfil y puedes indicar dónde vives, a qué te dedicas y entonces conectar más con los demás, porque hacer equipo es algo muy importante y es un desafío cuando lo estás haciendo por internet, porque es muy bueno cuando estás en un grupo de trabajo, aunque sea el grupo temático de tu empresa de marketing en red, saber quién hace qué. Por ejemplo, enterarme, hay una persona en Madrid que hace masajes. Pues si paso por Madrid y me quiero dar un masaje, puedo aprovechar e ir con ella. Si esas cosas no las dices, ¿cómo vas a saberlas, no? Entonces, si estás viajando o así, es genial saber dónde tienes a la gente y quién hace qué. Entonces, me encanta esa clase de herramienta y ya os hablaré más de Circle en uno de los tutoriales futuros porque me tiene muy enamorada esta herramienta. Entonces, volviendo a lo que dije al principio, para ir resumiendo, trabajándote contigo mismo, intenta estar conectado a los eventos. Cuando hay convenciones, intenta asistir en persona dentro de lo posible y si no puedes ir en persona, intenta verlas en digital. Yo llevo viéndolo todo en digital por 2 años y ahora me encuentro con un poco de estado de shock. Lo mencioné en mi otra cuenta, pero luego de 2 años de no salir de Suecia, la semana que viene voy a estar en Budapest, en la Convención Europea de mi empresa. Estaré ahí la semana. Regreso, estoy 2 noches en mi casa y me voy para Mallorca y ahí entra la otra parte. Si es posible, encuéntrate con parte de tu equipo al menos en persona. Y eso es algo que para mí es un desafío porque a lo largo de estos últimos ya 5, va para 6 años, corcholis, tengo que hacer cuentas. ¿Cuánto tiempo que llevo construyendo? Desde enero de 2017 llevo construyendo y he enrolado personalmente más de 550 personas en más de 40 países, entonces forzosamente están todos desperdigados y algunos de ellos están en núcleos de ciudades donde si voy allí puedo encontrarme con cierta cantidad de gente, si bien están desperdigados por toda la ciudad, o sea, Ciudad de México, por ejemplo, no es un lugar como para decir están todos en el mismo sitio, es una ciudad muy grande. Eh, Tengo gente por todos lados, entonces ese siempre es el dilema a la hora de verse en persona. Pero en Mallorca, justamente en España, tengo un núcleo muy grande. Curiosamente es la ciudad donde yo viví, pero yo nunca prospecté allí. No para este negocio, al menos prácticamente nada, pero se ha dado que ahí han salido líderes y ha crecido mucho, así que voy a estar allí. Y después me voy a ir a Lisboa, a otro evento, esta vez de España y Portugal, de líderes de la empresa. O sea que tengo 3 viajes internacionales planificados en las próximas 2 semanas, 3 semanas, o sea que es una cosa de locos. Y me he anotado a otro evento de formación hablando de cómo trabajar en redes sociales. Yo siempre estoy formándome y eso es algo que te invito a que hagas. Siempre sigue formándote, averigua qué es lo que te falta, qué es lo que necesitas saber más, en qué aspectos quieres mantenerte súper bien informada para tener lo más reciente de información. Voy a estar en un evento presencial con Fraser Brooks, me hace muchísima ilusión, a fin de octubre en Inglaterra. Así que, corcholis, ¿cuántos viajes? Luego de estar 2 años sin salir de mi casa, esta va a ser toda una etapa de viajes. Entonces ahí voy a un siguiente punto. Dentro de lo posible, dentro de que la pandemia te lo permita, dentro de que tus circunstancias te lo permitan, es bueno también verse en persona de vez en cuando. Y para mí es muy extraño porque hace posiblemente, no sé, ahora no sé si son 3 o 4 años, tuvimos unos eventos en España y recuerdo que una de las líderes de mi equipo, Mariana, se acercó y me dio un abrazo y dice, Tisha, por fin nos vemos en persona. Y digo, ¿en serio que por fin nos vemos en persona? Para mí como la he visto tantas veces, la conozco por pantalla tantas veces,
que para mí realmente no es diferente. Sí, le pude dar un abrazo, no le había dado un abrazo nunca, pero si tienes realmente una relación intensa con la gente, viéndote las caras, hablando a través de la pantalla, no te da la sensación de que nunca los viste en persona, porque es como que están ahí, ¿no? Entonces, para mí esa parte, personalmente esa parte pienso que es secundaria, pero si hay opción de que lo hagas, por supuesto que es muy bueno y va a ayudar, si no a ti, perdón, si tal vez no a ti en persona, sí va a ayudar a otras personas de tu equipo que tengan esa necesidad de ese contacto más físico, más humano y poder desde luego verse. Me llamó mucho la atención que también Mariana me dijo, oh, en persona eres igual que en cámara. Y yo, ok, sí, claro, porque iba a ser diferente. O sea, yo no es que no tengo una personalidad diferente en persona que en cámara. Esta soy yo, así soy. Me muestro delante de la cámara tal y como soy. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas y perdón, que me ha dado la tosecita tonta justo cuando estoy hablando. A lo que iba, intenta mantenerte conectada a tú y personalmente, como digo, siempre estoy conectada en los eventos, intento hacerme tiempo para mirar los eventos en persona dentro de lo que sea posible, aunque implica a veces acostarme a las 3 de la mañana, como cuando estoy mirando los de Eric Worre que se emiten desde California, pero estar ahí, estar conectada, mantenerte... es importante que tu fuego tenga leña. Si no le pones leña a tu fuego, te enfrías. Y si la única leña que le estás poniendo a tu fuego es mirar el telediario y escuchar lo que dicen los vecinos, es terrorífico. Te van a decir que el mundo está fatal, te van a decir que la economía está fatal, que todo se está hundiendo, que todo es un desastre. Tienes que decidir a quién escuchas. Y desde luego tienes que filtrar la información que te llega, porque la mayoría de la información que te llega son malas noticias. De hecho, lo que más vende en el mundo periodístico son las malas noticias, no las buenas. Y por eso cuando ves el telediario no te van a contar, normalmente no te van a contar que salvaron a unos animales en peligro, que se consiguió esta cosa buena. De vez en cuando sí dicen algún avance tecnológico positivo, pero te dicen como especialmente todas las cosas negativas y los titulares de las revistas, de los periódicos, son las cosas negativas. Entonces, intenta no escuchar el mensaje negativo, intenta centrarte en positivo, porque es un dato comprobado que en todas las crisis hay emprendedores que triunfan, hay emprendedores que saben aprovechar el viento e ir en el sentido en el que ellos quieran. Y el marketing en redes es una industria que suele salir adelante en épocas de crisis. Entonces lo que tienes que cambiar está dentro de tu cabeza. Tienes que para eso seguir alimentando tu cabeza de esa información positiva, escuchando a la gente que te dice, sí, tú puedes, lo vas a lograr, es factible, estamos en el buen lugar, estamos en el mensaje correcto, estamos haciendo lo correcto, sigamos adelante, porque necesitas ese entusiasmo, necesitas esa energía si quieres tener éxito en tu negocio. Entonces, escucha toda esa información positiva, mantente conectada escuchando podcasts, escucha a tus líderes, escucha la información de la empresa, escucha las convenciones, las charlas de formación, todo lo que te vaya a levantar el nivel de energía, todo lo que vaya a traerte ese fuego interior para tener esa fuerza, ¿ok? Eso para ti, porque si tú tienes ese fuego interior bien puesto, lo vas a poder transmitir a tu equipo, si ya lo tienes, lo vas a poder transmitir a tus contactos, a tus clientes, a tus gente con la que estés hablando, porque si tú estás súper desanimada no vas a conseguir reclutar a nadie, seguro. Entonces la primera persona de la que te tienes que fijar es a ti, alimentar ese fuego interior. Asiste por favor a los eventos, averigua cuál es la próxima convención de tu empresa a la que puedes asistir online. Si es posible que asistas en persona, por favor, intenta hacer un esfuerzo por comprar esa entrada e ir. Ya te digo, si las restricciones de pandemia te lo permiten. La pandemia ahora mismo está totalmente levantada en muchas partes del mundo. Hay otras partes del mundo que todavía no. Entonces depende de dónde estés tú y dónde esté el evento. Intenta coordinarlo, ¿ok? Y lo siguiente, busca maneras de que tu equipo pueda estar mejor conectado según sus necesidades. Y aparte de los mensajes, aparte de los Zooms, intenta ver de qué formas pueden conectar mejor para establecer relaciones entre sí. Porque eso es algo también que va a ser un factor aglutinante que va a hacer que tu equipo no quiera irse del grupo en el que está, porque se siente arropado, siente que tiene pertenencia en una comunidad
Y eso es algo súper, súper importante. Por eso yo estoy haciendo un esfuerzo importante en mi equipo para introducir estas nuevas herramientas, que todos estén más conectados, más calentitos, más felices y poder estar más arropados. Porque trabajar online es una enorme, enorme bendición y es a donde vamos adelante con las tecnologías, con el estado del mundo, con todo. Así que vale la pena que aprendas a hacerlo y que conectes a tu equipo para que todos puedan aprender a hacerlo también. Y digo siempre equipo, pero si todavía no tienes equipo, pues que lo puedas construir, que los puedas atraer para trabajar contigo. Así que bueno, voy a mirar los mensajes, pero terminando aquí con lo que es la parte del live, gracias por estar aquí. Si quieres saber más sobre cómo trabajar online, tengo aquí mi webinar, lo dejo en pantalla en YouTube. Puedes entrar y aprender más sobre cómo puedes trabajar con éxito en redes sociales. Y haciendo el webinar te va a explicar 3 claves muy buenas, las puedes aplicar inmediatamente y tener resultados. Ahí te voy a hablar también de mi curso, Empodérate Online. Y si estás incluso con bajo presupuesto, te invito a hacer la versión más económica del curso. Pero es el requisito previo para que puedas acceder a la comunidad, porque realmente la comunidad es lo que va a hacer el cambio para ti. La comunidad es lo que te va a dar el apoyo, el arropo, el accountability, el factor de mantenerte activa para que puedas realmente ver esos resultados. Porque no solamente aprender qué tienes que hacer, sino es luego hacerlo. Y esa parte es un poco más... es la parte cotidiana, es la parte como a lo mejor menos divertida, pero yo estoy haciendo mi hora de poder todos los días y eso hace una diferencia. Y la gente de mi equipo que lo está haciendo está enrolando, está teniendo resultados. Aquellos de mis alumnos que realmente lo están haciendo están enrolando y están teniendo resultados. Entonces, eso es lo que queremos trabajar en la comunidad, así que me encantaría que pudieras formar parte de esa comunidad. Así que mira por favor el webinar y la gente de mi equipo lo mismo. También, por favor, hagan el curso de redes sociales y así pueden entrar también. Que evidentemente yo no cobro a mi equipo, eso aclararlo. No sería además muy ético cobrar por los cursos básicos al propio equipo. Luego cursos avanzados es otra historia, pero bueno, no me voy por las ramas. Mira el webinar y los que estáis en Instagram lo tenéis el link en la bio. Tengo aquí un montón de gente conectada desde Alaska, fantástico, desde Jalisco, ¿ves? Sí, totalmente internacional. A eso me refería. Cristi está empezando a poner en práctica mis consejos, fantástico. Ensenada, México, tenemos aquí a gente de un montón de lados. Gracias por estar conectados hoy. Así que bueno, si alguno de ustedes está por Europa, a ver si coincidimos en alguno de estos eventos. Ecuador, mitad del mundo, sí, tengo pendiente ir para Ecuador también, tengo bastante gente por ahí. Así que bueno, que tengan un lindo día. La semana que viene me estaré conectando, pero un poquito fuera del horario habitual, suelo hacer los lives los miércoles. En este horario voy a estar haciendo un curso, así que en principio el live lo voy a hacer el martes desde Budapest, desde el hotel de Budapest. Confío para la tardecita ya estar en el hotel. Les haré un live por ahí, o si acaso asomándome por la ventana. Así que los lives de las próximas 2 semanas van a ser un poquito más dinámicos. Pero les estaré sacando también vídeos por el canal de YouTube para que puedan tener más tutoriales tecnológicos de las diferentes herramientas y aprender a usarlas adecuadamente. Estupendo. Panamá también. ADN natural. Me alegro que vayas a ver el webinar. Está estupendo. Feliz día. Feliz comienzo del mes de junio. Y nos vemos en próximos vídeos. Recuerda que puedes sacar adelante tu negocio. Tú puedes hacerlo. Estamos en un muy buen momento. Así que vayamos adelante y compartamos este mensaje con el mundo. Hasta luego. Terminado Instagram, pues hasta luego también a los de YouTube. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y tienes mis datos en el desplegable del vídeo. Ahí ya puse el link al webinar y te estaré poniendo más cositas en un momento que terminemos la grabación.